Bueno, muy buenas tardes. Darles las gracias a todos por la participación del día de hoy. Damos continuidad al segundo tema que venimos trabajando dentro del simposio, un tema que tiene que ver con la profundidad espiritual del corazón. Inicialmente el tema es complemento de 5 temas que tocamos en una primera reunión, donde el segundo tema tuvo el nombre del corazón como fuente de conexión y reconocimiento del origen. Y ese es el objetivo de este día, darle continuidad a ese segundo tema en este simposio y poder profundizar en unas fuerzas espirituales que como seres humanos tenemos, pero que dadas las circunstancias en las que habitamos, pues se han pasado por alto. De hecho, y posiblemente no las hemos podido dimensionar, primero por desconocerlas y segundo por las condiciones en las que nosotros como seres humanos vivimos en un entorno, llamémoslo difícil y muy materialista, donde el espíritu ha quedado por fuera de estos principios espirituales que están por dentro de nosotros. Entonces, bueno, demos ingreso a la segunda diapositiva, la cual por aquí el equipo técnico me está ayudando para facilitar entonces nuestro estudio del día de hoy. Esta presentación, que es el complemento a ese primer tema, el corazón como fuente de conexión y reconocimiento del origen, lo hemos querido llamar el reencuentro con el ser. Quisiera que cada uno de ustedes pudiese sentir esa alegría que podemos manifestar nosotros al encontrarnos con una persona a la cual queremos mucho, pero que por mucho tiempo no vemos, y que dentro de nuestros recuerdos tenemos con gratitud por muchas buenas experiencias que tuvimos con esa persona. Pues bien, el reencuentro con el ser se trata de sentir esta misma alegría, pero de poder llegar a esa felicidad sabiendo que ese reencuentro es con nosotros mismos y con fuerzas, como lo expresaba al principio, que tenemos muy dentro de nosotros y que habíamos olvidado por un tiempo, pero que para hoy empezamos a recordar precisamente y dadas las circunstancias que vive la Tierra. Si nosotros evaluamos la situación actual terrestre, podemos encontrar que hay muchas dificultades a nivel económico, a nivel de salud. Tenemos procesos terrestres de guerras donde la humanidad se ve confrontada en un abrir y cerrar de ojos a cambios inesperados, como pudo suceder en países como Ucrania, donde todos sus habitantes tiempo atrás podrían estar viviendo su vida, sus empleos, sus trabajos, sus familias y lo que han podido construir a lo largo del tiempo, y al pasar los días verse enfrentados a una realidad totalmente diferente, donde esta realidad avasalló a su nación y les obligó a caminar cruzando fronteras hacia un lugar inesperado y nunca antes pensado. Y estas realidades que hoy enfrenta la Tierra, pues precisamente siendo que son adversas, son las que están confrontando nuestra propia necesidad de búsqueda de respuestas con una realidad que nosotros llevamos por dentro. Entonces, si nosotros revisamos esta situación y comprendemos que la realidad que se está enfrentando en la Tierra es difícil, pero que precisamente son estas realidades difíciles las que están conduciendo a que nosotros vayamos en búsqueda de algo más allá de lo que hemos conocido, inevitablemente estas fuerzas nos están conduciendo a fuerzas internas muy especiales que vamos a ir encontrando en el día de hoy. Darles de nuevo la bienvenida a este simposio, El corazón pleno de vida, un simposio que tiene como objetivo entregar herramientas útiles para que cada uno de nosotros como buscadores pueda resolver estas inquietudes y llegar a este gran reencuentro con nosotros mismos. Bien, ahora que empezamos con esta pequeña introducción del reencuentro con el ser,
y confrontamos la realidad que está viviendo la Tierra, podríamos entonces utilizar de nuevo el ejemplo del reencuentro con ese ser querido y empezar a encontrar que en él habita una sabiduría que nosotros ya tocamos en un primer tema, el corazón como un centro de sabiduría, la conexión con nuestra esencia, la importancia de escuchar la voz del corazón y aprender a confiar en nuestra intuición. Estas son características que están por dentro de nuestro ser, que están dentro de nuestro corazón, pero que necesitamos empezar a reconectar. Antes que entremos en el tema como tal, es importante resaltar qué significa el ser para que podamos tener claridad de hacia dónde nos dirigimos y por qué estamos ingresando al interior de él. El ser es el conjunto de todos los elementos que te componen o que nos componen a nosotros como humanos. Humanos espirituales, humanos inteligentes, humanos físicamente conformados en un cuerpo. Entonces, todo lo que signifique el cuerpo físico, todo lo que tenga que ver en su conexión física con la mente, toda la parte espiritual que también es un cuerpo, el cuerpo espiritual, y el alma, que también es un cuerpo, el cuerpo del alma, son los elementos que componen el ser y lo que realmente nosotros somos. Cuando nosotros nos miramos al espejo vemos una fisonomía y por lo general en el curso del tiempo hemos ido manifestando unos cambios físicos. Han entrado procesos de cambio de nuestro rostro, de nuestro cabello, pero nunca entramos en la profundidad de lo que dentro de nosotros habita. Y no estamos dándonos cuenta y estamos obviando esos cambios que también se están viviendo por dentro de nosotros a manera espiritual y a manera intelectiva. A partir de 1946 empezaron a suceder unas grandes fuerzas en la Tierra que empezaron a confrontarnos a nosotros con fuerzas espirituales que iban conduciéndonos a nosotros hacia un modelo de pensamiento diferente, siendo que aún tenemos unas condiciones que todavía están muy sujetas a los modelos del pensamiento, de los impulsos creadores que poco a poco hemos ido entendiendo. Sería bueno resaltar un poquito para poder que entendamos estas fuerzas del ser, porque el principio del pensamiento, del reconocimiento de este ser tiene que ver a partir de un cambio de pensamiento. Y la humanidad actualmente siempre ha estado permanecida o ha permanecido por largo tiempo sujeta a un modelo de pensamiento que tiene que ver con unas condiciones de creencia, con unas condiciones de miedos, con unas condiciones que actualmente se pueden manifestar en la Tierra como comportamiento. Pero son estas mismas situaciones las que vienen confrontando a este modelo mental que están conduciéndonos a todos los que estamos aquí y a todos los que tal vez no estén dentro de esta reunión, pero que están en esta misma búsqueda a buscar respuestas. Y ahí es donde empieza ese modelo de pensamiento a abrirse, a resquebrajarse y empieza a suceder algo en nosotros, que es lo que les estoy dando como una pequeña fuerza de comprensión de lo que viene sucediendo desde 1946 en nosotros. Ahora ha empezado una necesidad de búsqueda de respuestas y es la respuesta a un modelo de pensamiento diferente sustentado en la investigación. Y ahora, con la facilidad que tenemos a través de las redes del internet y de la documentación que existe en los libros y de las nuevas investigaciones que vienen sucediendo a manera de ciencia y de espíritu, nosotros hemos ido encajando una cantidad como un rompecabezas de piezas que van tomando una forma. Y esta investigación nos ha ido llevando lentamente a conectar unas respuestas que a partir de esta investigación se van construyendo en nosotros a manera viva o a manera de, voy a decirlo así, a manera de carne. Estamos encarnando estas verdades. Empiezan a suceder dentro de este modelo nuevo de pensamiento de investigación a encontrar respuestas tan sencillas como la alimentación, que fue el tema pasado.
y fue el tema, el ítem número 1 del primer capítulo de nuestro simposio, donde pudimos comprender cómo la alimentación, cómo el deporte, cómo el descanso generan unos resultados físicos en el cuerpo y también a manera del pensamiento, a manera intelectiva, que nos van dando respuestas de lo que nosotros tenemos que empezar a hacer hoy como procesos de cambio. Y este pensamiento, este tiempo de pensamiento basado en la investigación nos permite a nosotros resolver inquietudes puntuales en un ejemplo de alimentación, como empezar a dejar de consumir productos azucarados, el consumo de alimentos industrializados, y etcétera, 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 que nosotros como buscadores ya hemos ido buscando, hemos ido resolviendo y vamos encontrando que a partir de una sana alimentación, un buen descanso y un buen deporte complementario en la parte física, produce unas respuestas intelectivas diferentes y una conexión directa a partir de esas respuestas con el espíritu de forma incipiente. Y aquí es donde empieza a suceder en este modelo mental, que tiene que ver muchísimo con el corazón como fuente de conexión y reconocimiento de nuestro origen, y ese reencuentro del ser con una necesidad de respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces para entrar en esta siguiente fase que nos es necesario frente a las adversidades que nos están impulsando? Recordemos el ejemplo inicial, un país como Ucrania, un país europeo donde la comunidad vivía en una condición muy buena, tranquilos, con todas sus condiciones resueltas, pero hay un cambio trascendental que impulsó a que estas poblaciones se movieran a iniciar unas nuevas vidas totalmente de cero. Ahora mismo estas realidades que vivió un país como Ucrania y que ahora con estas condiciones que se están empezando a gestar en Europa, pues seguramente tendrá que vivir el pueblo europeo y el pueblo americano y todas las naciones de la tierra, porque para nosotros en Latinoamérica no es nada diferente de lo que se ha vivido allá en una escala menor, pero hemos estado confrontados siempre frente a estas realidades difíciles, pero es precisamente esto lo que nos ha impulsado al cambio, a querer ser mejores, a avanzar, a investigar, a conocer, a profundizar. Aquí es donde viene sucediendo una gran respuesta en la investigación, porque vamos profundizando en temas de cómo yo puedo aplicar el conocimiento y hacerlo vivo, y aquí sucede el gran reencuentro con el ser. Este título que he querido participar con ustedes para que lo puedan sentir, para que puedan empezar a ubicar esa dimensión tan anhelada que nosotros hemos querido siempre alcanzar, de paz, de amor, de felicidad, de alegría, de hermanarnos los unos con los otros, de sentirnos más cerca el uno del otro, de que no hayan divisiones sociales, ni que hayan divisiones por partidos políticos, ni por equipos deportivos, sino que seamos una humanidad. No se escucha. Se fue el audio. Hola, hola, ¿me escuchan allí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias, José, por ponerme al tanto del audio. Aquí es donde entonces empiezan a suceder en nosotros lo que tocamos en el primer segmento del simposio, cuando hablamos de un corazón como centro de sabiduría. Aquí empieza a suceder esto porque el conocimiento que se investiga o que venimos conociendo empieza a aplicarse en nosotros de forma sustancial, en el poco a poco, en el paso a paso. Entonces, seguramente todos los que estamos aquí hemos ido dejando los hábitos alimentarios que ya hemos mencionado y hemos empezado a aplicar otros hábitos alimentarios nuevos, como el consumo, por ejemplo, de un aceite de oliva,
de un aceite de coco, de consumir mucho más vegetales limpios, organizaditos, bien orgánicos. Empezar a hacer el ejercicio, hacer los estiramientos, empezar a caminar un poco más, a salir a zonas naturales donde yo pueda tener contacto con la naturaleza. Ahí es donde empieza a suceder este reencuentro con el ser. Pues allí. Porque esos modelos mentales que hemos ido evaluando, un primero de creencias, un segundo de investigación y un tercero ahora de aplicación, me van conduciendo a mí a unas respuestas definitivas de quién soy, de dónde vengo y realmente hacia dónde me voy a dirigir con estos nuevos hábitos, con estos comportamientos y con estos conocimientos que estoy empezando a comprender son mi realidad verdadera. Entonces, el objetivo de este eslabón del simposio es que recordemos, que rememoremos y que nos reencontremos con estas fuerzas espirituales del ser y que podamos como objetivo lograr una conexión con esta fuerza divina del ser que habita en nosotros, recordando de nuevo que el ser se compone de nuestro cuerpo físico y mente, espíritu y alma en un conjunto de ser humano. Y son estas 4 fuerzas o estas 3 fuerzas que permiten que yo pueda tener una conexión real con estas fuerzas divinas espirituales que van dentro de mí. Hace mucho tiempo la ciencia ha venido hablando de la creación y de lo que nosotros habitamos. Estamos dentro de un planeta que está dentro de un sistema solar y a su vez ese sistema solar está dentro de un mundo sistémico y ese mundo sistémico dentro de una galaxia y una supergalaxia y así sucesivamente vamos hasta llegar a las grandes creaciones de los superuniversos. Y siempre hemos visto tan distante todo esto, tan lejano, tan grande. Incluso nos preguntamos el Padre Eterno y todas estas fuerzas divinas, ¿dónde están? Si estos espacios son tan infinitos, eternos y perennes. Pues amigos queridos, están dentro de nosotros y siempre han estado allí como fuerzas del ser esperando a ser descubiertas. Y me voy a devolver un puntito antes para que recordemos el modelo mental en el que estuvimos por tanto tiempo sustentados, caminando por largos años, donde creíamos que la enfermedad, que la vejez, que la muerte eran realidades definitivas en nosotros, que donde el miedo a las fuerzas oscuras o al demonio y a todas estas creencias era la única realidad que existía. Y ahora con estos conocimientos y con la profundización de ellos estamos pensando diferente. Pregunto a ustedes. Nuestro pensamiento se ha ido ampliando, se ha ido comprendiendo mucho más. Y ahora entonces esta conexión por los hábitos que estamos teniendo y por la forma de hacer vivo el conocimiento en nosotros ha ido tomando sabor, ha ido tomando pálpito en nosotros. Recordemos que nuestro corazón, en la medida que palpita en su proceso de diástole y sístole, está emitiendo y recogiendo sangre. Se desconectó. Se fue el audio. Hola, por aquí de nuevo. ¿Allí me escuchas? Sí, ya. Sí. Recordemos que el funcionamiento sanguíneo que va recorriendo nuestro cuerpo e ingresa a nuestro corazón permite que a través del diástole y sístole se repita un ciclo de sangre, de recorrido de sangre, pero que a su vez va recogiendo toda la información que nosotros recaudamos a través de nuestros 5 sentidos y van sellándose en el corazón a manera de memoria en nuestro cuerpo espiritual. Entonces, por esta razón, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, porque el trabajo que se ha venido haciendo a través del saber, a través del conocimiento, ha ido tomando forma en nosotros y se ha ido sellando como una nueva memoria. Y lo que antes pensamos era nuestra realidad, ahora la descubrimos en una realidad verdadera,
donde comprendemos que la enfermedad ya no es natural en el hombre, porque el comportamiento alimentario y las prácticas ahora son diferentes. Porque la forma en que pensábamos en ese antiguo pensamiento, que tenía mucha negatividad, que tenía mucha división, que tenía muchos miedos, ha ido perdiéndose y diluyéndose en una realidad verdadera que ahora entrega esperanza, saberes intelectivos que te permiten visualizarnos al futuro como lo que realmente somos. Y esto ha ido generando procesos de cambio que nosotros no vemos porque nos vemos en el día a día. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, si nosotros pudiéramos hacer en este momento un alto, mirar nuestra realidad de lo que hasta hoy venimos construyendo como seres, y devolviésemos el tiempo 10 años atrás, yo les preguntaría si somos los mismos de antes, o si ha habido cronológicamente un proceso de cambio, de transformación y de mutación. Ahora quiero que, teniendo esa respuesta que yo sé todos están teniendo, lo miremos hacia el futuro y cómo nos vemos a 5, a 10, a 15, a 50, a 100 y más. Los procesos de mutación, de cambio y de transformación van a ser cada día más exponenciales, más rápidos, más efectivos, porque el nivel de despertar de conciencia, que es lo que por lo general se trabaja mucho en las enseñanzas de los capacitadores y de las personas que enseñan este saber, pues siempre denota que habrá un despertar de conciencia donde se rompe ese antiguo modelo de pensamiento y entrará una nueva forma de ser, a ser parte esencial nuestra. Y aquí es donde sí sucede esto que inicialmente tocamos como la sabiduría del corazón. Entonces entremos a la siguiente diapositiva y recordemos unas palabras descritas en el primer capítulo de Juan, donde él mencionaba que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Si nosotros pudiésemos desglosar un poco más esta verdad que Juan legó en el capítulo 1 en sus primeros versículos, podríamos entender que tanto el verbo del que se refiere Juan como principio del Padre también es el mismo principio que nosotros tenemos como ser al interior de nuestro corazón. En el principio era el verbo. El verbo es el centro donde se gesta toda la vida, es, por decirlo así, un vientre donde se recoge toda la luz, y esa luz es la que permite que toda la vida germine en un planeta, en un sistema solar, en un mundo sistémico, en una galaxia, en una supergalaxia, en un universo, y volviendo a nosotros, en nosotros mismos, porque cada pálpito nuestro que se está sellando puede ser de luz por nuestro conocimiento, como lo dijo Jesús, por lo elevado que tenemos del pensamiento, o puede ser de tiniebla, por el bajo pensar y por las bajas acciones que podamos tener. Entonces, por eso yo los he llevado a ustedes a esos modelos del pensamiento, para que comprendamos el ser como algo vivo, algo muy sencillo de comprender, cuando a través de la verdad, del saber, vamos aplicando en el día a día estos conocimientos que nos van conectando con ese principio que es el verbo. Pero que era con Dios, pero el verbo era el mismo Dios. Significa que si ese verbo, significa que si es Dios, y si ese verbo en uno solo es el Padre, es el principio de todo lo creado. Y eso significa que todas las cosas creadas por el Padre tienen el verbo. Todas las cosas creadas por el Padre tienen esa luz. Todas las cosas creadas por el Padre vienen de ese gran vientre de luz y fueron hechas por Él. Y dice Juan en ese primer capítulo y en esos primeros versículos que nada, absolutamente nada de lo que fue hecho sin esa luz. Entonces, por eso es que es importante en este nuevo modelo de pensar, del saber, a partir de la investigación, llegar a este punto donde el ser se vuelve lo que nosotros realmente somos y no lo que nosotros vemos en el espejo.
Cuando nos miramos al espejo y vemos unas facciones, una tonalidad de ojos, un color de cabello, y ese es el perfil que da la personalidad nuestra, yo quiero decirles que nos hemos equivocado, porque no somos ni la edad ni la apariencia física que vemos al espejo, sino más vale somos esa luz del verbo de Dios que fue desde el principio y que todo lo que fue hecho por Él, y nosotros somos en esa luz. Juan en ese capítulo cierra, en ese versículo del 1 al 4 cierra diciendo que en Él estaba la vida de los hombres y que el verbo era la luz de los hombres. Eso significa que todos nosotros, como lo venimos hablando, somos esa luz del Padre, somos ese verbo del Padre, somos esa vida y esperanza de Dios, y que Dios siempre, o el Padre eterno, siempre ha estado dentro de esa luz que está en nosotros. Por eso el modelo del pensamiento que no reconoce el ser estaba anclado a una creencia, como lo hemos descrito, y esa creencia siempre buscó Nuevamente se fue el audio. Discúlpeme, por favor, que hay veces estas tecnologías nos confrontan y nos llevan a buscar soluciones. ¿Allí me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, es importante que nosotros podamos ver la manifestación del ser y lo que nosotros realmente somos bajo el principio que describió Juan en ese primer capítulo, en los versículos del 1 al 4. Siempre podamos reconocernos, sentirnos y alegrarnos de ese reencuentro con nosotros mismos, porque nosotros siempre fuimos, somos y seremos esa luz de Dios, esa luz del Padre, donde estemos. Ahora ha llegado entonces un momento muy especial, y es empezar a comprender unas cualidades que conforman esa luz que está dentro de nuestro corazón. Entonces, nosotros en el capítulo anterior, cuando trabajamos todos en conjunto, tuvimos un poquito de tiempo para poder explicar estas mecánicas que tiene el corazón para poder ser la luz de los hombres. Y hay unas características que hemos venido descubriendo dentro de este cúmulo de respuestas. Y hemos ido encontrando 7 cualidades en nosotros que yo quiero que ustedes tomen apunte y puedan estudiar, revisar, reflexionar y aplicar en la medida de sus propias experiencias del día a día. Cuando nos vemos confrontados a la realidad del tráfico en la calle, o cuando nos vemos confrontados a la realidad de las responsabilidades que tenemos como pagos en el día a día, o cuando nos vemos enfrentados a la diversa cantidad de elementos que podemos tener que resolver. Y aquí hay 7 principios que son la clave fundamental de este proceso de transformación, mutación, hacia un principio que nosotros hemos venido destacando como la excelencia del ser y que estamos construyendo. Por supuesto que esto, siendo que Pablo lo dijo, y ahorita se los voy a tocar, tiene una rapidez porque los tiempos se han ido acortando por la cantidad de acontecimientos, y nosotros nos hemos ido viendo confrontados a esta realidad, y nos ha ido nos ha tocado ir aplicando en la medida que vamos avanzando en el día a día de estas habilidades para poder hacer el proceso de desarrollo. Pero hay una primera estancia que quiero que tengan allí, y en estas 7, en esta línea de 7, para que puedan llevarse como herramienta de aplicación. La primera es la serenidad del espíritu. La serenidad del espíritu. Yo quisiera entonces poner esto como una especie de árbol, donde ese árbol tiene unas cualidades que son dulces, le llamaremos frutos. Y estos frutos, la serenidad del espíritu es el primero y es el que está sobre la copa.
Es el principal que tiene como cualidad este árbol para poder avanzar dentro de este proceso y trámite de cierre que es bien definitivo. Observemos de nuevo, los tiempos de cierre de nuestro planeta Tierra han tomado una dirección definitiva. Observemos los comportamientos de las grandes potencias a manera política, económica y militar. Posiblemente hoy en nuestros países de Latinoamérica o en nuestros países no estemos viviendo una realidad que confronte nuestra tranquilidad y nuestra, yo voy a llamarlo así como lo llaman en las enseñanzas, nuestra zona de confort, y mantengamos todavía una realidad muy normal. Pero estos procesos no nos están sacando de ellos, sino que por el contrario nos están llevando a una confrontación muy íntima, muy espiritual, donde yo tengo que tomar decisiones que podríamos llamar como una elección o una selección en este tiempo, y donde yo tengo que escoger hacia dónde me voy a dirigir, si me voy a dirigir a un proceso de mantener una intranquilidad espiritual, una ansiedad, un estrés, o definitivamente comprendo que estos trámites del tiempo son necesarios que acontezcan y que yo me tengo que adaptar a ellos, entrando en esa nueva dimensión de la serenidad del espíritu. Tomen apunte para que esa herramienta sea un punto de partida en la reflexión de lo que ustedes y yo tenemos que lograr en este proceso de transición o de transformación. Y viene un segundo ítem que es importante tengamos allí. Se llama la alegría de vivir. La alegría de vivir puede partir, dependiendo cada uno de nosotros, del principio de entender que Juan en su primer capítulo, en los primeros versículos del 1 al 4, dijo que nosotros somos la luz, somos Dios, somos el Verbo, está dentro de nosotros en nuestro ser, y que por esta razón nosotros somos el principio de toda la creación. ¿Qué sentido tendría la creación, un planeta tan hermoso como este, sin la compañía o la fuerza humana cuando es bien dirigida? Cuando el hombre cultiva la tierra y siembra nuevas semillas y produce nuevos árboles y a su vez produce nuevos frutos. ¿Qué sería de esa tierra si no tuviese la mano de ese hombre que hiciese esa labor y impulsar a este planeta a ser mucho mejor? ¿Qué pasaría si el hombre que hoy está en la tierra haciendo las obras que tienen la alegría de vivir no hiciera obras de arte o no hiciera presentaciones teatrales o no construyera música y nos divirtiera o nos alegrara el alma con esas tonadas maravillosas que se han creado, o con ese arte gráfico, con la pintura que han hecho tantas obras de arte tan hermosas? Todos esos principios y todo lo hermoso que podemos ver en esta humanidad y todo lo que se está dando en estos procesos de cambio traen una alegría de vivir, porque es el reconocimiento de lo que yo soy como ser y tengo claro de dónde empecé, en dónde estoy y hacia dónde me dirijo, y esto debe impulsar una gran alegría en mí, porque sí ha habido un proceso de cambio y de transformación que me están llevando a un ser excelso, un ser de excelencia, a un ser con un corazón más amoroso, más dulce, más puro, más limpio, un ser que tiene un cuerpo muchísimo más sano y que entrará en un proceso de transformación que marcará una diferencia en su parte física, pero también sentir muchísima alegría de que los conocimientos que estamos llevando a nosotros hoy nos permiten tener respuestas en un tiempo tan difícil, donde la humanidad confrontada frente a esto y que no tiene estos conocimientos está en unos estados de alarma y de falta de respuesta que no puede resolver. Imagínense, yo les pongo a ustedes el ejemplo para que nos pongamos y esta es una expresión que utilizamos mucho, ponernos en los zapatos de una familia en Ucrania. Vuelvo y pongo el ejemplo. Ver cómo todo lo que se ha trabajado durante tanto tiempo en un abrir y cerrar de ojos se pierde, posiblemente perder parte de nuestra familia, nuestros hijos, y no tener lo que nosotros hoy tenemos, que es una respuesta.
de qué es lo que sucede en la tierra. Eso significa que nosotros, frente a estos estados tan difíciles que vive la tierra, podemos decir que somos bienaventurados, porque tenemos el conocimiento y el saber, y eso nos permite tener una alegría en el corazón a pesar de la adversidad. Y aquí empieza a suceder entre esta alegría y la serenidad del espíritu un resultado. Es donde podemos nosotros poder tener un equilibrio en la mente, en nuestros pensamientos. Yo quiero preguntarles a ustedes si en el lugar donde ustedes están, en los trabajos donde realizan y en lo que se está haciendo en el día a día, no tienen que en algún momento verse confrontados con sus propios pensamientos. Yo quiero decirles que, me pongo como ejemplo, sí he tenido muchísimas experiencias como estas donde me tengo que ver confrontado con mis propios pensamientos, y tener que luchar contra ellos me ha permitido tomar un bagaje, una experiencia, e ir conformando una mentalidad mucho más fuerte para poder saber cuáles son mis pensamientos que provienen de mi corazón, de mi ser, de ese corazón sabio, y cuáles vienen influenciados a través de mis 5 sentidos por procesos de razonamiento que no son los realmente generados por mí, sino que son impuestos como memorias subliminales. Ahí es donde aparece la duda, aparece el miedo, aparece el juzgamiento. Y un ejemplo sencillo: ¿cuántas veces nos hemos equivocado en algo tan sencillo como se me cayó un vaso y se me partió? Y empiezo a decir de mí un poco de cosas como, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Yo por qué hago esto? ¿Yo por qué soy tan ineficaz? ¿Por qué? Y empiezo a atentar contra mi propio ser. Recordando lo que Juan dijo de nosotros: somos la vida y la luz de los hombres. Si nosotros entendemos que estas situaciones furtivas pueden suceder, y a cambio de eso yo me puedo decir: Andrés, esto sucedió, no importa, es un aprendizaje. O Andresito, tente paciencia a ti mismo, o compréndete que esto te puede suceder. Y empiezo a manejarme con mucho amor esa luz que yo llevo por dentro, y empiezo a aplicar esta fuerza espiritual, esta alegría de vivir y esta serenidad del espíritu en mí. Yo empiezo a ascender en un proceso tanto de experiencia, de fortalecimiento, como de una certeza interior que te permiten tener un equilibrio, tanto de mente como de espíritu. Pero el tercer ítem como tal se llama el equilibrio de la mente. Y estas 3 fuerzas que nosotros ya hemos enlazado dan un resultado definitivo: la salud del cuerpo. Si mis pensamientos están en equilibrio, si yo tengo un comportamiento que es alegre, que estoy agradecido con la creación, estoy agradecido con el Padre, estoy agradecido por mi familia, tengo unas conductas sanas en la alimentación, pues entonces la salud del cuerpo va a ser una realidad a partir del principio original y principal de todo, que es la serenidad del espíritu, la tranquilidad. Estar en un momento de confrontación me permite a mí poder entender hasta qué punto llego yo en esa serenidad del espíritu y qué me falta por aprender y aplicar del conocimiento que tengo. Estas confrontaciones son necesarias y son benignas, son positivas, porque cada experiencia de esta me está midiendo el proceso de avance que estoy teniendo. Seguramente, como el ejemplo anterior que puse, donde hacíamos una retrospección en la línea de 10 años atrás. Hace 10 años atrás nos enojábamos por X o Y, seguramente hoy no. Seguramente lo que nos enojaba hace 10 años ya no nos enoja. Posiblemente experiencias nuevas que vayan surgiendo ahora pueden que nos enojen, pero seguramente a 10 años al futuro ya no. Entonces ahí podemos medir nuestros procesos de cambio, de transformación en este proceso del ser, de reencuentro, de alegría. Y todo esto parte entonces, como lo conocemos ya, en una unidad con la naturaleza. El compartir con la naturaleza, el descalzarnos sobre el pasto, el poder ingresar en un río, el poder sentir estas fuerzas vivas, nos permiten a nosotros consolidar estas primeras 4 fuerzas anteriores y conformar esa quinta, para poder entonces alcanzar unas fuerzas internas del ser que son indetenibles a la hora de confrontar situaciones difíciles. Miren todo lo que llevamos por dentro como fuerza del verbo que Juan nos enseñó y cómo se manifiesta en nosotros en nuestra propia vida.
Cuando estamos nosotros compartiendo estas fuerzas de la naturaleza y estamos ahí con ellas conectados y estamos viviendo y miramos al sol, ¿cuánto tiempo podemos durar observando el sol? Cuando estamos en la mañana, tal vez a las 7 u 8 de la mañana observándolo. Posiblemente unos segundos, posiblemente unos minutos, posible no tanto tiempo. Cuando nosotros estamos sumergidos en el agua y tratamos en un río de agarrarnos fuertemente de una piedra, y ella nos impulsa a movernos hacia abajo porque nos arrastra con su fuerza y tenemos que salir agarrado de esa piedra, y evaluamos la fuerza natural que ese río tiene. Un segundo ejemplo para poder evaluar esa sexta fuerza que se está conformando en nosotros: la humildad sincera. La humildad sincera es comprender de que yo soy el verbo y la vida, y que Dios dispuso en mí la oportunidad para aprender de todas estas grandes fuerzas. Y la humildad a mí me permite escuchar al pequeño, escuchar al grande, aprender del anciano, aprender de la roca, aprender del río, de la brisa, pero sobre todo aprender de mí mismo, en esa humildad sincera de lo que yo necesito alcanzar, de lo que yo necesito superar. Y ahí es donde la séptima fuerza empieza a tomar una realidad, una vida más sencilla, y siendo que tenemos unas fuerzas como la serenidad del espíritu, la alegría de vivir, el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo, la unión con la naturaleza y la humildad sincera, ahora comprendiendo todas estas fuerzas espirituales del ser que están por dentro de nosotros como verbo en el corazón sabio, de ese último modelo de pensamiento que les estaba hablando, distante de las creencias, impulsado por la investigación y que ahora es carne, es vivo, ahora yo puedo tener esa facultad de esa vida sencilla estando donde esté, en el entorno donde esté. La sencillez de la vida no necesariamente tiene que estar vinculada a un estereotipo o a un comportamiento, sino a una forma de ser, del ser dentro de mí. Eso significa que yo puedo vestir de una forma, yo puedo caminar de una forma, yo puedo tener las herramientas tales o cuales, pero la vida sencilla a mí me impulsa a administrar estas cualidades que tengo como único hombre, como única mujer, con la fuerza del verbo dentro de mí, y darles la sencillez para la cuales son puestas en mi mano y poder hacer el trabajo que tengo que hacer con ellas. Estas 7 cualidades son fundamentales dentro del proceso de desarrollo que nosotros estamos viviendo en este tiempo de transformación. Y por eso el corazón ahora toma un significado que antes no tuvo, porque la ciencia apenas sí impulsó el corazón en sus procesos de investigación como un motor o como una válvula impulsora de sangre, pero los conocimientos espirituales sustentados en la verdad crística toman una dirección diferente, a una escala superior. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver el corazón como una fuente de vida, como una fuerza impulsora, pero también como un vientre que almacena toda la luz del verbo que nosotros llevamos por dentro. Y a eso es lo que nosotros llamamos ser de excelencia. Es que nosotros, en la fisonomía física que tenemos de un cuerpo, podamos tener la certeza y seguridad de que tenemos un cuerpo espiritual que recauda la información y nos muestra a nosotros como lo que somos, de acuerdo a la información que llevemos al espíritu a través de nuestros sentidos, y dan una identidad definitiva de lo que nosotros somos. Por eso allí la vida sencilla toma forma, porque podemos estar en el entorno donde estemos, estos saberes vivos en nosotros dan una dirección hacia donde yo me dirijo, y estos elementos externos quedan sin importancia atrás por la certeza de hacia dónde me dirijo, y evaluando la cantidad de elementos que yo debo llevar en mi equipaje para alcanzar el siguiente nivel. Allí es donde entonces el corazón es el principal elemento que está dentro de ese equipaje. Y el corazón tiene unas cualidades muy importantes. Recordemos que el corazón se divide o está segmentado
o está administrado por 4 elementos o 4 dimensiones. Se llaman las aurículas y las ventrículas. Y bajo esta condición siempre está surcando, atravesando a través de estas ventrículas y aurículas el torrente sanguíneo, que es información de lo que nosotros somos en el ser. Por esto es importante que comprendamos que existen unas fuerzas impulsoras para que el corazón propulse con mayor potencia esa luz que está allí en esa diapositiva. Miren que el corazoncito tiene una forma de una pareja, porque tiene las 2 fuerzas de él y ella, las 2 fuerzas de hombre, padre, mujer, madre, vientre de la creación, y conforman ese vientre de la creación. Y ahí es donde se almacenan estas fuerzas que le dan vida al verbo en el hombre. Por eso entonces tengamos ahora estos elementos que vamos a describir, que son fundamentales para ese equipaje que debemos llevar ahora a este siguiente nivel, que son la conciencia. Conciencia de lo que hablamos en un momento atrás, de la serenidad, la alegría, el equilibrio, la salud, la unión, la humildad, la vida. Conciencia de todo esto. Conciencia del mirarnos al espejo y ver el ser de luz que está dentro de nosotros. Y entender que el principio de ese ser siempre permaneció dándonos vida como luz en un diástole y sístole, en un bombeo de sangre que almacenó cantidad de información a través de los 5 sentidos, se selló en la sangre y luego pasó a través de estos conductos a sellarse en el corazón como una memoria definitiva de lo que nosotros somos. Por eso en este tiempo aparece este proceso de transformación. Y por eso es tan importante de que seamos conscientes de la necesidad de ese cambio. Y por eso es tan importante que comprendamos que ese principio que le da vida al ser en nosotros, que es la luz, parte del principio de la conciencia de lo que nosotros somos, de dónde estamos y de dónde estuvimos, de dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos. Es importante esto, queridos amigos, que seamos muy puntuales, exigentes, y yo voy a utilizar una expresión que comúnmente la utilizamos en estos entornos de educación, que se llama la disciplina. La disciplina es un fundamento con el cual yo pongo a prueba mi voluntad para lograr un objetivo que me trazo. Y la disciplina es fundamental dentro de estos procesos de desarrollo. A ver, ¿quién de nosotros sin disciplina puede dejar de consumir alimentos sumamente azucarados que hacen daño al cuerpo? ¿O quién de nosotros sin disciplina, que impulsa la voluntad que está dentro de nosotros como motor de vida, puede llevarme a mí a salir a conectarme con los elementos en una caminata donde estoy poniendo a prueba mi cuerpo físico y estoy recibiendo la fuerza de la naturaleza? Si no tengo disciplina, voy a preferir quedarme durmiendo y no voy a lograr el objetivo. Y va pasando el tiempo y voy rezagando mis fuerzas hacia un pasado que se va volviendo distante, y cada vez va a ser más difícil poder emprender esta necesidad de desarrollo, de avance, de excelencia, si no parto a partir de este momento. Es decir, que si yo decido hoy hacer un proceso de transformación, yo tengo que tener la conciencia de mi principio y del ser que soy y poner a disposición la voluntad en el día a día para lograrlo. Eso en nosotros va a dar una respuesta que tiene que ver con el espíritu, el pensamiento y la mente. Un espíritu fortalecido a partir de la disciplina, de la conciencia, de lo que entre a través de nuestros 5 sentidos. Porque ya comprendemos que todo lo que entre a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto, se va a sellar en nuestro espíritu como una memoria indeleble. Y va a ser el resultado de nuestro modelo mental. Si a través de mis 5 sentidos yo estoy observando imágenes hermosas que tienen que ver con la serenidad del espíritu, o estoy grabando la fuerza del agua que tiene que ver con la unión con la naturaleza, y grabo estas fuerzas en mí, mis pensamientos seguramente siempre van a estar direccionados desde esas condiciones de fuerza. Pero si no tengo la disciplina, y en este momento yo recibo un mensaje por WhatsApp y me envían un video que yo sé que para mí no está bien, no está bueno, no me impulsa en el espíritu, no amplía mi intelecto,
no me desarrolla como ser y espiritual y yo lo veo, entonces estoy sucumbiendo o estoy entregando mis fuerzas del ser a esa memoria que se va a almacenar en mí. Y cuando yo vea a una mujer hermosa por ahí en la calle, siempre la voy a ver con los ojos de esa memoria. Y esa memoria se va a grabar a través del corazón como una memoria indeleble de ese pensamiento que yo tuve con esa mujer, por esa memoria como resultado. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, muy conscientes de estas fuerzas que equipan al ser y cómo conduzco yo mi pensamiento, mi mente y mi espíritu a través de memorias de luz, de inteligencia, de pensamiento perfecto, de conexión con estas fuerzas vivientes. Es aquí entonces donde la sabiduría del ser empieza a tomar una fuerza muy poderosa, a la que nosotros conocimos allá en ese modelo mental de creencia, al cual le voy a dar un nombre, se llama dentro de los días de creación el quinto impulso, y si no hemos tocado este tema seguramente lo vamos a tocar y lo vamos a desglosar para ustedes porque es muy importante poder entender con claridad cómo funciona. Pero entender que el quinto impulso es un modelo mental de creencia y allí, en ese modelo mental de creencia, conocimos una fuerza espiritual que nosotros conocimos como fe, a la cual muchos de nosotros utilizamos muchos ejercicios para poder darle sentido a esta fe. Entonces, más que fe, tuvimos mucha creencia en que Dios, las iglesias y los templos hechos por mano humana nos darían la salvación. Pero esta fe ahora, a partir del conocimiento, de la investigación que deja atrás la creencia, y cuando se hace carne en nosotros por la aplicación, empieza a tener un sustento vivo en nosotros, al cual le llamamos fuerza espiritual. Y ahí es donde los miedos del pasado, las dudas del pasado, las características de odio, rencor, envidia y todas estas condiciones que son tan comunes en el quinto impulso, empiezan a perder fuerza en nosotros, porque la fe, la fuerza espiritual ahora en nosotros se ha renovado, porque está haciendo un proceso de regeneración, de transformación, de mutación, de cambio hacia la excelencia, y aquí empieza a suceder una fuerza espiritual única que nace desde el ser, partiendo de ese principio que Juan en su capítulo 1, versículo del 1 al 4 nos explicaba como un verbo que está dentro de nosotros. Y esta fuerza del verbo, de conciencia, principio, ser, espíritu, pensamiento, mente, ahora entrega unas cualidades muy poderosas como la voluntad que vinculamos hace un momento a la disciplina. Para yo poder llegar a esa dimensión de la voluntad como fuerza creadora, yo tengo que partir de ahí, partir de lo pequeño e ir avanzando dentro de estas fuerzas espirituales que estuvieron contenidas por tanto tiempo en nuestro ser y que habíamos pasado por alto. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo bueno por hacer algo no tan bueno? ¿Cuántas veces dejamos de alimentarnos de forma correcta por darnos un gustico? ¿O cuántas veces dejamos de estudiar un conocimiento que pudiese entregarnos herramientas intelectivas que nos mejoraran por tomar otro espacio, otra acción? Aquí es donde nosotros somos sensatos y empezamos a aplicar la voluntad para poder crear. ¿Pero qué significa crear? Significa que estas fuerzas que ya se manifestaron en estos modelos de pensamiento anterior, de la creencia y de la investigación, y que dieron resultado a fenómenos tan especiales como las grandes creaciones del arte o de la música, ahora llevan a crear algo mucho más trascendental y tienen que ver con la creación de un nuevo ser que somos nosotros, partiendo de estas grandes fuerzas que hemos venido tocando y que estuvieron siempre en nuestro corazón, allí, palpitando, como la medicina lo llamó, como una bomba impulsora de sangre, pero que realmente fueron siempre el verbo que se manifiesta en los hombres como el Padre Eterno vivo dentro de nosotros. Y ahora, como el Padre Eterno creador de todo lo que nosotros conocemos vivo en la vida, también nosotros podemos entrar en esa nueva dimensión de primero crearnos en nosotros un nuevo ser, sustentado en la excelencia, sustentado en estas grandes leyes que hemos venido estudiando, y poder construir una nueva creación que se llamará el nombre de cada uno de nosotros: José, Marta, Hilda, Rubiela, Margarita, Leonor.
y demás de asistentes que estamos aquí. Andrés, un nuevo ser creado por unas conductas totalmente diferentes que nos permiten consolidarnos. Aquí es donde toma sentido la siguiente diapositiva que Pablo en algún momento refirió en su enseñanza a los Corintios. Pablo pasaba por donde estaban todos estos grandes hombres de la educación o del conocimiento, donde los griegos, y los revisaba, los evaluaba. Y en algún momento cuando pasó por los Corintios les entregó esta enseñanza. He aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que ha llegado el tiempo de transformación, que está descrito hace 2025 años y que legó Pablo a los Corintios, y ha llegado ese momento de transformación donde en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el hombre empieza a hacer un proceso de cambio por conciencia, conociendo su principio, conociendo su ser, teniendo conciencia de su espíritu, de su pensamiento y mente, hacer un proceso de transformación en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué es un abrir y cerrar de ojos? Porque han pasado muchísimos años a nivel terrestre donde nosotros estuvimos anclados a un modelo mental muy antiguo, muy anquilosado, que aún permanece en la Tierra. Ese modelo mental de quinto impulso, el de las creencias, el de los miedos, el de los apegos, el del materialismo, el del deseo y todos estos, voy a llamarlo puntual para que ustedes lo puedan identificar, el de los 7 pecados capitales, donde estuvimos anclados a ese modelo de 7 pecados capitales por muchísimo tiempo. Incluso si pudiésemos definirlo hoy, en este momento, todavía muchísima y grandísima parte de la humanidad sigue atada allí, a ese modelo mental. O evaluemos la realidad de la Tierra. Si estos 7 pecados capitales, como la ira, como la soberbia, como la ira, como la lujuria, y como todos estos pecados no permanecen en la humanidad, y quienes hemos entrado en el proceso de este saber y pasamos a ese siguiente nivel de investigación, hemos ido haciendo ese trabajo. ¿Qué es la ira? Ok. ¿Cómo puedo superar esta forma de pensamiento, de acción, de reacción que está vinculada a la parte emocional? Ok. Y empezamos a hacer un proceso de aplicación. Y esto poco a poco ha ido tomando efecto. Lo mismo la lujuria, la soberbia y todos estos pecados que son los comunes y que la Tierra manifiesta aún. Entonces, cuando Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, significa que el desatraso terrestre en quienes lo necesitan, lo anhelan y lo buscan, va a pasar muy rápido, pasando estancias de tiempo de un quinto, un sexto, un séptimo impulso, donde el conocimiento se haga vivo en unos pocos, a los que estas grandes escrituras del saber llaman manada pequeña. Este grupo pequeño, en comparación de estos 8.000 millones y tantos de seres humanos que habitan la Tierra, hacen un proceso de transformación y lo logran por la voluntad, por el anhelo, por el deseo que tienen. Pero destaca un símbolo y dice que es al final, al toque final de la trompeta. Significa que los acontecimientos que están sucediendo hoy en la Tierra, todas estas amenazas de guerra, de hambre, de enfermedad, todo lo que está sucediendo a nivel de las grandes potencias y el llamado de este saber espiritual a que los hombres hagan el proceso de transformación, lo podemos llamar como lo explica Pablo a los Corintios en esa enseñanza, el llamado de trompeta. Este es el llamado de trompeta que el tiempo nos está haciendo a que nosotros abramos los ojos, ese despertar de conciencia tan anunciado, y empecemos este conocimiento a aplicarlo y a caminar con él, hasta que perfeccionemos a tal punto los eslabones que tenemos cada uno en nuestras propias vidas y experiencias que resolver, porque cada vida es diferente. Por allí abrieron un micrófono y escucho un retorno. Ya, así está bien. Entonces, dice, finalizando la cita, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí se cumple entonces el símbolo de
audio, Andrés. Nos quedamos sin audio. Lo siento, aquí Se fue estoy el de audio. vuelta. Por aquí estoy de vuelta. Correcto. Y para cerrar la cita bíblica, entonces dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será posible de que un hombre que tenga, o un ser humano, un humano que viva en este planeta Tierra, atado a un quinto impulso, y viva Se fue el audio, Andrés. El audio, Andrés. No se escucha. Hola, por ahí estoy de vuelta. Allí, ya estoy de vuelta. Este modelo mental de quinto impulso y estos 7 pecados capitales que yo les pediría el favor a ustedes que los repasen para que conozcan bien cuáles son las debilidades que el quinto impulso propulsa, impulsa y mantiene atado a la humanidad. Preguntaría entonces si estos 7 pecados capitales y ese modelo mental de quinto impulso permite que el hombre tenga vida. Por esta razón, Pablo lo declara de forma sencilla, y los muertos serán resucitados. Entonces, esa pequeña manada, estos pequeños buscadores de la verdad esencial de su propio ser, de su propia realidad verdadera, ahora encuentran las respuestas y caminan indetenibles a un séptimo impulso donde esa incorruptibilidad se hace viva. Donde por más que estos medios de comunicación y los 5 sentidos se vean afectados a través del subliminal, este hombre ya no cae porque tiene una voluntad diferente, impulsada hacia su perfección del ser. Entonces, con esta enseñanza que entregó Pablo a los Corintios, quiero dejar una reflexión profunda. Y es que el llamado de trompeta ya se ha hecho en el planeta y que cada uno de nosotros está frente a la más bella oportunidad de ser el ser de excelencia que el Verbo puso como origen desde el principio en nosotros, pero que por ese modelo mental de quinto impulso y esos 7 pecados capitales se vio como encapsulado en una dimensión de tiempo, de olvido y de oscuridad. Pero con esta verdad del sexto impulso, que es la investigación del saber de Pablo, el saber de las tecnociencias del espíritu, propulsémonos todos hacia una aplicación de un séptimo impulso y hagamos vivo este saber para poder tener un corazón pleno de vida y por fin esa gran felicidad del reencuentro con nosotros mismos, de lo que siempre fuimos, somos y seremos. De antemano, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación, por haber compartido este momento. Les envío un abrazo desde mi corazón a cada uno de ustedes. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.